El síndrome de la muerte súbita del lactante se define como el fallecimiento repentino e inesperado de un niño de menos de 1 año de edad aparentemente sano, que ocurre durante el sueño y que permanece sin explicación después de una rigurosa investigación post-mortem. Esta incluye la práctica de la autopsia, examen del lugar del fallecimiento y revisión de la historia clínica. A pesar de las investigaciones realizadas en los últimos 20 años, todavía se desconocen las causas. Se pueden disminuir los riesgos, pero aún permanecen sin resolver los mecanismos que la desencadenan. Cuando un bebé lactante fallece por este síndrome, los padres se preguntan siempre por qué ha fallecido su hijo y tienen mucho sentimiento de culpa. Y cuando nos consultan y quieren una explicación de ver por qué ha sucedido, pues la verdad es que no podemos dar una explicación clara porque la causa es desconocida, pero sí que tenemos unos mecanismos de prevención a la población general para intentar evitar que este hecho acontezca. Durante las últimas décadas, tanto la mortalidad infantil como el síndrome de la muerte súbita del lactante han disminuido de manera sustancial en los países desarrollados. No obstante, su importancia relativa ha aumentado, ya que es la causa más frecuente de mortalidad infantil entre los 30 días y los 12 meses de edad. La incidencia o número de casos de niños fallecidos por el síndrome ha ido disminuyendo a lo largo de los años, al igual como ha disminuido la mortalidad infantil. En los años 90 hablábamos de unas cifras de un 2 por 1000 recién nacidos. Gracias a las campañas de prevención y a los diagnósticos prenatales ha disminuido a más del 50%. En estos momentos hablamos de cifras de 0,5 por 1000 recién nacidos. En la Comunidad Valenciana tenemos un grupo de trabajo multidisciplinar que estudia estos casos y hemos conseguido una incidencia mucho más baja. Tenemos una incidencia global de 0,3 por 1000 nacidos vivos. Existen múltiples teorías que intentan explicar los mecanismos que desencadenan estas muertes inesperadas. Factores genéticos. Cada vez parece que están más implicados estos factores y han motivado la realización de múltiples estudios como base del síndrome de la muerte súbita del lactante. Se han encontrado diferencias en factores genéticos, polimorfismos genéticos, entre niños con este síndrome y grupos de control, que los hacen más susceptibles a padecer este trastorno. Alteraciones en el patrón respiratorio. Durante muchos años se consideró a la apnea como la base causal de la muerte súbita del lactante. Alteraciones en el control de la frecuencia cardíaca. Se han encontrado alteraciones cardíacas estructurales, congénitas, infecciones y arritmias. Disfunción del tronco cerebral. Muchos de los lactantes que mueren de este síndrome pueden tener una anomalía en el núcleo cerebral, hipotálamo, que ayuda a controlar la respiración y el despertar durante el sueño. Cuando los niños duermen boca abajo o tienen el rostro tapado por la ropa de cama, vuelven a respirar el dióxido de carbono que han exhalado. El aumento del dióxido de carbono estimula los centros de respiración y despertar en el cerebro. Esto cambia los patrones de respiración y los latidos del corazón para compensar la falta de oxígeno. Un bebé normal se despertará, se dará la vuelta y comenzará a respirar más rápido cuando los niveles de dióxido de carbono aumenten. En los lactantes que sufren anomalías en el núcleo cerebral, esto no se produce y puede ocasionar la muerte en la cuna. Los factores de riesgo del síndrome de la muerte súbita del lactante son el dormir boca abajo o de lado, el tabaquismo materno durante el embarazo y después del nacimiento, o sea, el convivir en un ambiente de humo, el sobrecalentamiento del niño mientras duerme y el compartir la cama con el niño, sobre todo si los padres están bajo efectos de medicación o de drogas. El síndrome de la muerte súbita del lactante se puede prevenir actuando sobre los factores de riesgo.
Uno de los factores más importantes es la postura al dormir el niño por la noche. El bebé debe dormir siempre boca arriba y nunca de lado porque rolan y se vuelven boca abajo. Este factor ha sido uno de los más importantes de las campañas de prevención. Solamente con el cambio de postura de dormir boca abajo a boca arriba ha disminuido la incidencia a la mitad. También es muy importante prevenir el espacio de humo del tabaco después del nacimiento. Es importante como factor de prevención de este síndrome el compartir la habitación con el niño en los primeros 6 meses de vida, pero no compartir la cama. Sobre todo si existen factores asociados como es el tabaquismo en los padres, el abuso de drogas o el estar bajo efectos de sedantes o un cansancio extremo. Otro factor de prevención es evitar el sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento no solamente hace referencia al pijamita que lleva el niño, sino también a la ropa de cama y a la temperatura ambiente. La temperatura debe de estar entre 20 y 22 grados, no más. Y en la cama tiene que estar libre de juguetes, no poner peluches. Y otra cosa importante es que el colchón debe de ser duro, no blando. Otro factor de prevención es el chupete, puesto que se ha visto que los bebés que utilizan el chupete se mantienen en situación de alerta. Y por último, otro factor importante de prevención es el fomentar la lactancia materna y debe recomendarse siempre la lactancia materna a todos los bebés como mínimo los primeros 6 meses de vida. Esta imagen muestra a un bebé de entre 1 y 6 meses durmiendo. A continuación, vamos a identificar 8 factores que pueden aumentar el riesgo de síndrome de la muerte súbita del lactante. El niño duerme en una habitación solo. Estudios han demostrado que el sitio más seguro para dormir antes de los 6 meses de edad es en la habitación de los padres. El niño duerme de lado. La forma más segura de dormir es boca arriba. No es seguro que duerman boca abajo o de lado, ya que tienen más riesgo de padecer este síndrome. Pueden estar boca abajo cuando estén despiertos, durante cortos periodos de tiempo y vigilados. Está durmiendo en la mitad de la cuna. Esto puede hacer que se escurra dentro de los cobertores. Debería estar colocado con sus pies apoyados en la cuna o Moisés. Las ropas de la cama están flojas. Puede ser peligroso si la cabeza del bebé se tapa cuando duerme. Remate firmemente la sábana o manta y que le cubran no más alto de los hombros. Utilice mantas de poco peso. Asimismo, debe controlar que el bebé no está muy abrigado, vigilando si suda en el cuello y espalda. Hay una almohada en la cuna. Si es menor de 1 año, no debe usar almohada o edredón. El niño tiene la cabeza tapada. Estos necesitan perder el exceso de calor de su cabeza. Debe quitarle el gorro o ropa extra cuando entre en un sitio muy caliente, como un autobús o una tienda. El niño está puesto cerca de un radiador y debajo de una ventana. Los niños no deben tener una habitación muy caliente y raramente calentador nocturno. No deben dormir cerca de un radiador o recibiendo la luz del sol directamente. Para vigilar la temperatura, puede utilizarse un termómetro ambiental simple. No lleva chupete. Usar el chupete cuando duerme, tanto de día como de noche, puede reducir el riesgo de padecer este síndrome. Sin embargo, si el niño rechaza el chupete o se le cae, no debe forzarlo a que lo tome. Si toma lactancia materna, no debe dárselo hasta las 4 semanas, para asegurar un buen establecimiento de la misma. La imagen también muestra: hay parachoques en la cuna. En el pasado se pensaba que estos calentaban mucho a los bebés y podían aumentar el riesgo de muerte en la cuna. Sin embargo, investigaciones han demostrado que no tienen ni efectos buenos ni malos. Quítelos cuando su bebé pueda levantarse o apoyar en ellos su mano y rodillas para que no se caiga de la cuna.
Asegúrese de que no hay ninguna cuerda o lazo. Por último, el dibujo no muestra fumadores cerca del niño, ya que este es uno de los mayores riesgos de muerte en la cuna. Un problema que ha surgido con la recomendación de dormir boca arriba es la llamada plagiocefalia posicional. Esta es una malformación asimétrica de la cabeza provocada por presiones externas. Como el cráneo del bebé es muy blando, puede ocurrir una deformación causada por la fuerza de la gravedad debido a la presión que ejerce el peso de la cabeza. Por ello, la parte que siempre apoya sobre el colchón, el costado o la superficie posterior de la cabeza, puede achatarse. Para prevenirlo, es necesario, antes de los 5 meses de vida, realizar un tratamiento postural en los casos leves o moderados. Es lo que hoy en día se conoce como tummy time, o tiempo sobre la barriga, que consiste en cualquier actividad que evite que el recién nacido permanezca acostado permanentemente en la misma posición. En periodos de juego es recomendable ponerlos boca abajo. La monitorización domiciliaria consiste en colocar al bebé un monitor en el domicilio, un monitor que detecta la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Pero no consiste en ponerle el monitor simplemente, sino que requiere una infraestructura de apoyo. Requiere un equipo médico que indica a qué niños hay que ponerles el monitor y además el seguimiento de esos niños en las consultas. Y requiere de un equipo técnico que se va a hacer cargo de controlar todos los problemas que puedan surgir con el monitor. La monitorización domiciliaria no está indicada para la población general, sino que existe unas indicaciones y solamente se debe de incluir a los niños de riesgo. ¿Qué niños son de riesgo? Pues los niños de riesgo están incluidos en este programa los que tienen antecedentes de pausas respiratorias, sobre todo grandes prematuros que hacen muchas apneas, niños que tienen problemas de reflujo gastroesofágico severo, otros niños que tienen problemas respiratorios graves y que incluso precisan oxígeno en el domicilio y pacientes con problemas cardíacos severos. También se incluyen en este programa a los niños que tienen traqueotomía, por el riesgo de que hagan pausas respiratorias y fallezcan en casa. En el comercio existen unos dispositivos o monitores para detección de la muerte súbita del lactante, pero la Academia Americana de Pediatría hoy por hoy todavía no lo recomienda para uso general. Recuerde, el síndrome de la muerte súbita del lactante es la principal causa de mortalidad infantil entre los 30 días y los 12 meses de edad. A pesar de las investigaciones realizadas, se desconocen los mecanismos que lo desencadenan. No obstante, se puede prevenir actuando sobre los factores de riesgo. Por ello, es importante dormir siempre boca arriba, prevenir el espacio de humo y tabaquismo, compartir la habitación, pero no la cama, evitar el sobrecalentamiento, usar el chupete, fomentar la lactancia materna, utilizar un colchón firme, sin almohadas ni muñecos, dar a conocer estas recomendaciones a otros cuidadores, evitar la plagiocefalia posicional. La monitorización domiciliaria consiste en la colocación de un monitor en el domicilio durante un tiempo determinado. No está indicada para la población en general, sino solo para los niños de riesgo. Consulte a su médico si se encuentra dentro de este grupo. Para más información, puede visitar la página web de la Asociación Española de Pediatría o consultarlo en el servicio de neonatología del Hospital La Fe.